A partir de este evento, de ahí nuestro deseo de crear y compartir este momento de reflexión en torno a un tema tan relevante como es el papel de las mujeres viajeras en la historia del turismo y la importancia de su legado bibliográfico muchas veces olvidado. Un tema que hoy se abordará desde una visión interdisciplinar, gracias a los diferentes enfoques y a los diferentes estudios y disciplinas que caracterizan las investigaciones de nuestras ponentes. Bien, durante mucho tiempo la historia del viaje y la historia del turismo ha sido un poco, ha tenido una voz masculina, ¿no? Pues muchas veces los primeros diarios de viaje, a veces también hay algunos diarios de viajes que llevan el nombre de hombre, han sido escritos por mujeres y muchas veces, bueno, se celaban y se escondían detrás de estas personajes. Sin embargo, las mujeres no solo viajaron, sino que también observaron, describieron, interpretaron y difundieron otras formas de ver el mundo, ¿no? Pues con una sensibilidad y con una visión evidentemente diferente. Sus relatos, sus diarios, sus crónicas contribuyeron a crear imaginarios culturales y a difundir conocimientos geográficos y a transformar la manera en que se atendían los territorios y las sociedades visitadas. Por esa razón, el principal objetivo de este webinar es precisamente poner en valor estas voces y mostrar cómo la investigación actual está recuperando esas experiencias a través de nuestras lecturas y fuentes bibliográficas. Bien, para pasar un poco a presentar este webinar y también las ponentes que nos acompañan, en línea con el programa, ¿no? Como anunciaron con el orden, contaremos con la aportación de Bárbara Polo de la Universidad Autónoma de Madrid, a seguir María Teresa Ávila de la Universidad Rey Juan Carlos y terminaremos con Sara Prieto García Gañero de la Universidad de Alicante. Cada ponente dispone de un tiempo prudente de 20 minutos para la intervención y después pues, dedicaremos unos 20 minutos a pues, comentarios, dudas, consultas. Esperemos que haya un debate fructuoso. Bien, sin más paso a dar la palabra a Bárbara Polo Martín, profesora ayudante doctora de Geografía en la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona. Sus principales áreas de investigación son la historia de la cartografía, los sistemas de información geográfica aplicados y a fuentes geohistóricas y los análisis de redes. La ponencia que comparte con nosotros esta tarde, se titula Voces olvidadas del pasado, las mujeres viajeras desde el punto de vista de la geografía. Pues Bárbara, te la palabra y miramos si no tienes problemas en compartir. Vale, Perfecto. muchísimas gracias. Nada, Buenas tardes gracias. a todos. Creo que se ve bien la pantalla. Sí, gracias. Vale, pues bien, como Lucrecia, la moderadora, ha dicho, yo hablaré desde el punto de vista puramente geográfico y específicamente también del punto de vista de la cartografía sobre esas voces olvidadas del pasado. Haremos en estos escasos 20 minutos, porque me gusta mucho hablar, un recorrido histórico de lo poco que se sabe de las mujeres que influyeron en el mundo de la geografía, de la cartografía y especialmente los viajes, desde su aportación, no solo como viajeras, sino también como productoras de ese conocimiento, porque al final lo que ha quedado es, como bien se ha dicho, sobre todo el mundo masculino. Entonces, a ver qué cosas podemos descubrir a lo largo de la historia. Las mujeres en el espacio geográfico han resurgido especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Se ha notado una invisibilización histórica desde el comienzo de la historia, nunca mejor dicho. Siempre han sido marginadas en todas las disciplinas y la geografía y la cartografía no es una excepción, hasta que en los años 60, a partir de 1960, empieza un nuevo tipo de geografía, una geografía feminista que reivindica lo que han hecho las mujeres, esos métodos, esos objetivos, esos objetos que han trabajado, a ver si había alguien que había trabajado la geografía. Por tanto, hacen hincapié en esa desigualdad que se ha creado a lo largo de la historia en la academia, especialmente, como digo, en geografía. Esto supone una renovación epistemológica y gracias a esta renovación, estas nuevas metodologías que hacen hincapié en descubrir lo que se ha hecho, rescatan figuras olvidadas, figuras que han trabajado los mapas, que han dado lugar a viajes que han quedado registrados por hombres principalmente, pero que han sido las mujeres las que han creado esos mapas. Por ejemplo, Ellen Churchill Sample, a partir del siglo XIX, o más tarde
Doreen Massey, que gracias a ella se trata el espacio como un constructo social, vinculado especialmente al género, a la clase y a la raza. Entonces, a día de hoy nos presentan todavía desafíos actuales de consolidar el lugar de las mujeres en la academia, especialmente pues, en el turismo, en los viajes, en la historia, en la cartografía, dialogar con otro tipo de nuevas existencias como son los feminismos, los ecologismos o las luchas antirracistas. Entonces, ¿por qué fueron olvidadas estas mujeres a lo largo de la historia? Obviamente, al igual que en otras ramas del conocimiento, en el mundo de la ciencia, bien dura o bien ciencias humanas, por restricciones sociales, jurídicas, como todos sabemos, muchos sesgos en el mundo de la ciencia, de la geografía, se apropian de sus descubrimientos y de ahí que se pase un canon académico masculino. Y además, ¿por qué se pasa un canon académico masculino? Porque sus relatos, lo que ellas cuentan, lo que ellas han registrado, se consideran no científicos, se consideran cosas de casa y que deben quedar relegadas al cuidado de los niños, de la cocina, etcétera, y no tiene importancia lo que ellas están haciendo fuera de casa. ¿Quiénes son estas voces olvidadas? Vamos a hacer, como he dicho, un breve repaso. Mujeres que trabajaron en el ámbito geográfico, que se sabe que trabajaron en ese ámbito geográfico y debido a ese canon masculino que se ha impuesto, quedan muy pocos registros de otro tipo de producción, es decir, de cómo fueron esos viajes que realizaron, aunque sí que se registran esos mapas que realizaron, y ya después mujeres que sí que pisaron, se sabe que pensaron y que crearon el ámbito geográfico, y crearon lo he puesto entre comillas, porque muchas de ellas contribuyeron a establecer algunas de las fronteras políticas que existen a día de hoy. Empezamos en la antigüedad. Obviamente hay muchas mujeres, pero me gustaría hacer hincapié en dos de las que son más conocidas. Hipatia de Alejandría, ya en el siglo V, se sabe que era muy culta, manejaba en muchos tipos de fuentes, estaba al frente de la academia y contribuye a la tradición geográfica y cartográfica, ya que enseña al Almagesto la primera obra geográfica que hay registrada por un hombre. Ella lo mejora sus coordenadas, las descripciones geográficas que se da. Entonces se sabe que ella tenía muchos conocimientos de viajes, pero no han quedado registrados esos relatos de viajes. Asimismo, pues perfecciona, su inteligencia le permite perfeccionar instrumentos que permiten a hombres que sí que han quedado registrados hacer viajes, como por ejemplo, mucho más tarde la navegación. Otro caso es el ejemplo de Geria. Esta es un poquito anterior, la he puesto en segundo plano porque no se sabe tanto de ella como Hipatia de Alejandría, pero ya es del siglo IV y esta persona viaja por varios países de la actual África y dispone todo su conocimiento en el único registro que ha quedado, que es el Itinerarium ad loca sancta, porque su viaje es sobre todo de peregrinación para llegar a lugares que considera importantes para la religión. Mucho más tarde, avanzando en el tiempo, vemos que hay otro espacio donde las mujeres, desde el punto de vista de la geografía y de la cartografía, predominan. Son las que permiten crear mapas que van a dar lugar a viajes e incluso ellas mismas viajan. Y estos lugares empezamos en la corte. ¿Por qué? Porque era el centro de poder. En la Edad Media encontramos figuras tan importantes como Isabel I de Castilla, que es la que realmente tiene el dinero y el apoyo de la corte, el apoyo moral de Aragón, pero no el apoyo monetario para impulsar la exploración y el desarrollo de cartografía que da lugar a partir del encuentro fortuito con otro continente, que es donde llega Cristóbal Colón. Aquí hay una explosión cartográfica que es totalmente diferente a lo que se venía trabajando, ya no valen esos portulanos, y ella decide que se debe mejorar las técnicas de navegación, se deben mejorar los instrumentos o incluso mejorar y utilizar instrumentos que ya estaban utilizando los árabes en otras épocas o los que había predominado en la época de Alfonso X el Sabio. Y además, debido a que está en el poder, maneja la cartografía suficiente para dilucidar que se debe crear una institución que permita hacer esos viajes de exploración, aunque ella no vaya en persona. Y es la Casa de Contratación de Sevilla, donde se harán los mapas más importantes de la época desde ese primer viaje en 1492. A partir de 1500, cuando se crea la Casa de Contratación, Isabel promueve muchísimos más viajes, así como el padrón real para poder realizar esos viajes. Entre esos viajes sí que se documentan mujeres que viajan como acompañantes, pero debido a ese canon masculino impuesto, no quedan constancia de cómo vivían, simplemente pequeñas anotaciones, entre ellas, por ejemplo, Isabel Rodríguez.
Continuamos en la Edad Media y en esos centros de poder en la corte nos encontramos con Isabela de Este, que obviamente Italia es uno de los grandes centros del Renacimiento donde circula muchísima información geográfica que viene sobre todo de Constantinopla una vez que cae. Esta corte renacentista permite ser el centro intelectual de toda Europa y aquí se difunden las ideas de viajes, de exploración, del mal llamado descubrimiento y permite hacer una colección muy grande de mapas, impulsa asimismo viajes, es la mecenas. Indirectamente lo quiero poner porque no quedan registros, pero se sabe que es la mecenas de facto de muchísima cartografía italiana de la época y demuestra cómo el poder femenino puede moldear la geografía del Renacimiento. Junto con Isabel, es la grande mecenas de la época para llevar a cabo los viajes de descubrimiento o de exploración, como se han llamado. Pero la corte no es el único centro de poder donde esas mujeres, aunque no puedan viajar porque tienen un papel importante dentro de sus reinos o de sus cortes, sí que impulsan esa cartografía, pues justamente en el lado contrario nos encontramos los conventos. ¿Y qué pasa en los conventos? En teoría son personas que están encerradas la mayoría del tiempo, que no conocen el mundo, pero sí que trabajan los mapas que van a permitir seguir viajando a lo largo del mundo. Hemos pasado de los mapas de exploración, de poder permitir a los hombres viajar por el mundo, a unos mapas de peregrinación. En estos conventos lo que se hace sobre todo es que permite al resto de la población ver cómo es el mundo y sobre todo ver cómo es el mundo si se quiere hacer una peregrinación. Entonces, en estos conventos, las que trabajan muchas veces son mujeres. Claro, en monjes hay muchísimos registros, pero de mujeres encontramos muy pocos y los pocos que se han encontrado son relevantes. ¿Por qué? Porque nos encontramos mapas de viajes de peregrinación tan importantes como puede ser el Beato de Liébana o el Beato de Girona, que son los precedentes en el tema de viajes de peregrinación. Y una de las personas que trabajó estos mapas, que tradicionalmente habían sido atribuidos a un hombre, es Ende. Simplemente se la conoce con ese nombre. Otras mujeres que trabajan en conventos y que son relevantes a la hora de impulsar esos viajes de peregrinación y plasmarlos a través de mapas, hay varias, pero algunos relevantes. Diemut, que ya trabaja en lo que hoy es el estado de Alemania, es conocida por su producción artística y protocartográfica en alguno de los libros. Ida de Colonia, también en la actual Alemania. Además, esta persona pone su retrato por primera vez, el retrato de una mujer, como representante de los impulsores de viajes de peregrinación, o Hildegarda de Bingen, también en Alemania, que hace representaciones simbólicas del cosmos y de la Tierra por primera vez. No es mucho menos uno de los mapas más importantes de la Edad Media, como es el mapa de Estorff, que es un mapa que medía 3 metros y medio por otros 3 metros y medio, es decir, que ocupaba una pared entera. Y digo, medía porque fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial y se ha perdido, pero se ha podido recuperar gracias a las fotografías que hicieron en su momento. El mapa de Estorff, que naturalmente había sido atribuido a hombres, se ha descubierto que en realidad fue hecho por un convento de mujeres y que fueron las mujeres las que recogieron todos esos relatos de viajes y pudieron impulsar la creación e iluminar este mapa para hacer llegar el conocimiento de todas las peregrinaciones que se podían hacer a Tierra Santa. No es mucho menos tampoco importante cómo era el papel de estas mujeres en los negocios familiares. Las mujeres tenían un lugar primordial en los negocios familiares que trataban la cartografía de viajes, la cartografía de peregrinación y otro tipo de cartografía como se desarrollará a partir del siglo XVI y XVII, y lo hacen a través de las alianzas matrimoniales. Es la manera de obtener las planchas y de crear nuevos mapas o reproducir mapas que ya estaban creados, pues son ellas las que hacen como enganche. Entonces se conocen familias cartográficas enteras donde la mujer juega un papel esencial, como los Hondius, los Ortelius, los Bleu, los Vischer, que son de los más conocidos, sobre todo en el mundo de la cartografía del siglo de oro, como se suele llamar. ¿Cuál es su característica principal? Que son conocidas no solo por ser el enlace, sino que la mayoría de ellas se hacen cargo del negocio porque se quedan viudas. Entonces, como se quedan viudas y muchas de ellas solo tienen
niñas o hijas, no hay un hombre que se encargue de eso, son ellas las que se tienen que encargar del taller. Y se conocen más de 150 nombres de gestoras de este tipo de mapas que dan lugar a los viajes que después harán hombres. Y 108 dirigen negocios propios, es decir, una vez que enviudan no se vuelven a casar y son las que se encargan del negocio familiar. También he puesto casos destacados que no da lugar a hablar de ellos, pero que se vea que ya firman con su nombre. Claro, ¿qué pasa? Que muchas veces posteriormente se les ha borrado el nombre en estos mapas y en los relatos de viajes que acumulan, porque muchas veces los mapas van acompañando relatos de viajes y sufren esa invisibilización histórica y simplemente pone viuda de o esposa de. Se le borra el nombre de la persona real que lo ha hecho y gracias a los documentos recientemente encontrados se sabe quién era la madre, quién era la hija, quién se hace cargo del negocio, etcétera. Pero como digo, simplemente por documentos que se han encontrado en los archivos actualmente. Y vamos, para no extenderme el tiempo, con la época contemporánea. ¿Qué pasa en la época contemporánea? Que hay un cambio total. No voy a hablar tanto del siglo XVIII porque ya hablarán las otras dos ponentes, pero aquí distinguimos dos tipos de viajeras. Aquí ya empieza a existir un relato de viajeras. No solo encontramos esos mapas que se han hecho, esas familias que están trabajando los mapas y en los que participan las mujeres, sino que por primera vez encontramos los relatos. Y encontramos en primer lugar viajeras cotidianas, como esta es una definición que he querido poner yo, que son las religiosas, las comerciantes, las maestras, que han preservado su historia de viajes a través de cartas y diarios que nos sirven como fuente geográfica. Y como digo, son viajeras cotidianas, hablan de su vida diaria. Algunas de ellas, Emma Hart Wheeler, Lillian Lancaster, Florence Kelley, Agnes Sinclair Holbrook. La tercera no son dos personas. ¿Cuál es su característica? Y por eso digo que es desde el mundo cotidiano. Emma Hart Wheeler y al igual que las terceras, Florence Kelley y Agnes Sinclair, trabajan su barrio. Por primera vez hacen incursiones a su barrio, trabajan fuera de casa y quieren investigar cómo es esa realidad social para ver el tipo de raza, las personas la raza, la clase, los problemas que tienen las personas que viven en su barrio. Y esto lo registran tanto en mapas como en relatos. Primero en un diario y ya después da lugar a estudios. Las terceras son muy importantes porque son las que crean el Hall of Maps. Es una de las instituciones, de las primeras instituciones más importantes en cuestión de cartografía y cartografía vivencial, por decirlo así, o social. Y además son de las primeras mujeres que participan en la Sociedad Geográfica de Estados Unidos. Lillian Lancaster, por su parte, hace relatos cotidianos y hace mapas para entretener, por ejemplo, a su hermano que está enfermo y no puede moverse de casa. Entonces ella investiga, va a buscar otros mapas, sale de casa y le hace relatos y mapas de cómo es el barrio. Entonces, por eso se habla de unas viajeras cotidianas, porque no se mueven, o sea, ya han empezado a salir de casa o hay relatos de que salen de casa, pero no se alejan mucho de su ciudad. Las que sí que se alejan de su ciudad son otros casos y por eso hablo de exploradoras adelantadas, porque no se ha llegado todavía a las grandes exploraciones como las que hicieron los hombres, pero ellas deciden saltarse las normas y ya salen de casa, salen del barrio, salen de la ciudad. Entre ellos nos encontramos a Ida Pfeiffer, Alexandra David Neal, entre las más importantes, porque como aquí ya hay varias reconocidas. ¿Y por qué me he centrado en estas dos? Porque no solo hacen relatos de viajes, sino que también lo documentan a través de mapas. Ida Pfeiffer, por ejemplo, quien viajó muchísimo nació a principios del siglo XIX, decidió ir por su cuenta a recorrer el mundo y entre esos viajes que relata y que cartografía, nos encontramos un viaje a Tierra Santa, es decir, sigue el mismo patrón que se seguía en la antigüedad, esos viajes de peregrinación que habían promovido otras mujeres. Asimismo, un viaje a Escandinavia
y a los países escandinavos. Ella dice el norte escandinavo, pues a los 3 países escandinavos y a y a Islandia en 1845. Son los 2 primeros viajes más importantes que hace. Después regresa a Viena, de donde era natural. La sociedad la aclama, quiere saber qué ha estado haciendo, entonces les relata, les cuenta, les muestra a través de distintos garabatos y ya posteriormente continúa su viaje. Ella sola 2 veces da la vuelta al mundo, que para la época, mediados del siglo XIX, para una mujer que no sigue las normas y que está sola en el mundo, da 2 veces la vuelta al mundo. Después vuelve otra vez a Viena, escribe esos libros, hace una descripción geográfica muy fidedigna, le acompaña de algunos garabatos, muchos de ellos no se han conservado. Asimismo, en esta época, como he dicho, se tiene que destacar a Alessandra David Neal. ¿Por qué es conocida Alessandra David Mead? Porque al igual que habían hecho los precedentes e incluso Ida Pfeiffer, sus viajes al principio son espirituales. Las mujeres salen de casa para buscar algo más. ¿Qué es lo que hay allí fuera del mundo? Entonces, su viaje principal es Lhasa. Ella se enamora del Tíbet y decide que, ya que no está casada, ha roto con las normas que le impone la sociedad porque dice que quiere viajar. Entonces, ella se enamora del Tíbet y decide pasar allí parte de su vida. Claro, en un momento regresa, cuenta en que ha estado trabajando, por decirlo así, que ha estado descubriendo, relata sus viajes y debido a ese conocimiento que aporta a la sociedad, recibe la medalla de honor de la Sociedad Geográfica de París. Es la primera mujer y una de las pocas que la ha recibido. Claro, estas contribuciones hasta la actualidad han pasado muy desapercibidas, pero desde 1960, cuando ya se pone en valor, se hace una revisión metodológica, una renovación metodológica de lo que se ha hecho hasta la época para romper con el canon masculino, esa geografía feminista empieza a buscar y descubre este tipo de aportaciones que suman a la geografía cultural y feminista. Después pasamos a unas viajeras que son más científicas, a diferencia de estas que la he llamado exploradoras adelantadas, porque relatan a partir de viajes espirituales, ya se meten de lleno en el mundo de la geografía descriptiva y breve protocartografía. Pasamos a viajeras científicas. ¿Y quiénes son estas viajeras científicas? He nombrado 2 de las grandes viajeras científicas. Obviamente hay otros nombres que son Mary Kingsley y Gertrude Bell. ¿Por qué son conocidas? Porque Mary Kingsley tampoco sigue los cánones que le establece la sociedad, es de finales del siglo XIX y decide no casarse. Ella lo que quiere es ver qué hay más allá de su ciudad. Entonces, más allá de su ciudad, lo que decide es ir a África, que en esta época, claro, se ha repartido ya se ha hecho el reparto de África por muchos países, pero son sobre todo hombres los que viajan allí. Y si alguna mujer viaja, como es el caso de Mary Slessor, son porque son personas que van a ayudar, van de misioneras. Entonces, Mary Kingsley lo que quiere es descubrir cómo es ese mundo del que los hombres están hablando. Y su gran aportación, porque viaja muchísimo durante muchísimos años, son sus viajes a través del África Occidental, que los plasma en un libro que se llama Travels in West Africa. No es el único libro que escribe, tiene varios libros, pero ella decide recorrer todos los países del África Occidental. Y claro, en una época en la que es muy difícil moverse, especialmente estando sola, conoce en uno de los países, en el Congo, si no me equivoco, a Mary Slessor y decide comenzar a viajar con ella. ¿Por qué? Porque se encuentra sola. Si ya era difícil estar en Europa a finales del XIX, principios del XX, mucho más en un país como África. Entonces, junto con Mary Slessor, sigue recorriendo, ayudando a las comunidades, porque, por ejemplo, Mary Slessor quería omitir algunas de las tradiciones que continúan hoy en África, como por ejemplo la venta de niñas. Otra de las grandes viajeras científicas es Gertrude Bell, y ella, en vez de enfocarse en el continente africano, decide ir a otra parte que tampoco es muy conocida, que es el Oriente Próximo.
Sí que ya se han empezado a repartir esos territorios por parte de Europa en Oriente Próximo, pero como siempre son los hombres los que hablan, predomina el canon masculino. Entonces, ella se hace tan famosa en Oriente Próximo que incluso la contratan para trabajar como le trabajan como embajadora y trabaja sobre todo con Lorenz de Arabia, que es el hombre conocido de la época en Oriente Próximo. Pues junto con ese hombre conocido, Lorenz de Arabia, Gertrude Bell trabajará en la embajada e incluso participa en la conferencia del Cairo en 1921. ¿Y por qué participa en la conferencia del Cairo? Porque conoce también las costumbres, cómo vive la gente en Oriente Próximo, que en la conferencia del Cairo se le asignará la creación de las fronteras políticas del actual Irak. Entonces, ambas, y es la diferencia con las anteriores, ya no van desde un punto de vista espiritual, sino que hacen viajes que son totalmente científicos para aprender no solo sobre la población que vive bien en el continente africano o bien en Oriente Próximo, sino para plasmarlo en la realidad a través de prototipo, de protocartografía o en el caso de Gertrude Bell, crear la geografía actual. Entonces, la gran aportación de ellas es un aumento en la producción de conocimiento geográfico que hasta el momento había quedado oculto. Por la hora ya voy acabando. Entonces, ¿cuáles son las aportaciones para y desde la geografía? Claro, son aportaciones muy diferentes a lo largo de la historia. Vemos que hay grandes prácticas espaciales y de movilidad, bien desde la antigüedad, que se refleja a través de la reproducción de esos mapas o de la producción de diferentes centros donde se pueden desarrollar mapas que van a llevar a viajes que se van a hacer posteriormente. Además, estas mujeres predominan sobre todo porque da lugar a la construcción de imaginarios sociales que han sido redescubiertos a día de hoy. Asimismo, revisitando a lo largo de la historia el papel de la mujer en la producción geográfica y cartográfica de esos viajes que tuvieron lugar y de las expediciones que desde un punto de vista espiritual y científico nos permite hacer una revisión crítica del canon que se ha establecido hasta el momento, del canon masculino que ha predominado tanto en el turismo como en los relatos de viaje, sobre todo los relatos de viaje del 18, del 19 y del 20. Y nos permite pues, un conocimiento más sensorial y relacional de lo que realmente es la historia del papel femenino, del papel que ha tenido la mujer a la hora de crear conocimiento. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones principales que podemos sacar de este breve repaso histórico? Que debemos recuperar estas voces, no solo porque amplíen la geografía, obviamente, sino porque amplían todas las perspectivas, bien sea desde el turismo, bien sea desde la antropología, porque al final yo hablo desde el punto de vista de la cartografía o de la geografía, pero estas mujeres en la época en la que viajaron no eran ni geógrafas, ni antropólogas, ni turistas, por decirlo así, sino que eran humanistas. Se dedicaban a todo porque tenían interés por todo, al igual que los hombres. Sus viajes redefinen nuestra comprensión del territorio. La mirada femenina es esencial. ¿Por qué? Porque muchas veces el territorio lo vemos plasmado a través de los ojos del hombre. Actualmente se habla de un territorio hecho simplemente para el hombre y que tiene que tenerse en cuenta a la mujer y de ahí que se esté teniendo en cuenta la planificación territorial. Pues estos viajes, estas historias que nos cuentan, nos ayudan a comprender cómo se ha configurado el territorio realmente y no cómo nos lo han contado. Y asimismo es una manera de explorar la realidad que no teníamos hasta la actualidad y que se debe seguir haciendo. Debemos promulgar la inclusión de la mujer en todos los ámbitos de la vida, de recuperar su papel para poder entender todos los puntos de vista, todas las perspectivas, bien sea de raza, de clase o de cualquier tipo. Muchas gracias. Creo que me ha ajustado al tiempo. Vale, pues muchas gracias por la rápida presentación. Después ya pasaremos a comentar si hay alguna reflexión. Bien. Pues pasamos ahora con la siguiente ponente, María Teresa Ávila, profesora ayudante doctora en la Universidad Rey Juan Carlos, doctora en estudios interdisciplinares de género por la Universidad de Alicante. Su tesis titulada Una viajera con nombre propio, Lady Elizabeth Holland,
y sus cuadernos hispanos fue calificada con sobresaliente cum laude en mayo de 2022 y recibió el primer premio Josefina de Besa a la mayor tesis doctoral de género en la UBA. Sus principales líneas de investigación se enmarcan en los estudios de género y la historia de las mujeres en la Europa moderna, en particular sobre viajeras ilustradas y nobles que vivieron en el siglo XVIII. Su intervención, como podemos ya ver en su presentación que nos comparte, lleva el título Con faldas y en carruaje, historias de mujeres viajeras en la Europa del largo siglo XVIII. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que se ve bien. Agradecer a Lucrecia por su presentación y por supuesto a Turgeon por haberme invitado a estar hoy aquí en uno de esos espacios que siempre estamos hablando de interdisciplinares, de distintas disciplinas y pues no siempre lo conseguimos, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de geografía y ahora durante los siguientes minutos yo voy a hablar pues sobre qué tiene que decir o sobre qué más o menos se ha ido haciendo en historia sobre el tema de las mujeres viajeras y especialmente centrándome en la época moderna y en el siglo XVIII, ya que yo soy modernista. Dicho lo cual, es verdad que desde la historia pues siempre nos encanta preguntarnos el porqué de las cosas. Y es cierto que en el tema de los viajes, siempre como uno de los grandes hitos vitales, literarios, siempre aparecen, pero si nos vamos fijando, incluso en esos viajes literarios, los viajes de Gulliver o cualquier otro, pues casi todos los personajes que aparecen son hombres. Y cuando aparecen mujeres, espero no hacerle un spoiler a nadie, pero tanto en los dos casos que tenemos en pantalla, Thelma y Luis como Daenerys Targaryen, pues acaban, podríamos decirlo, regular, siendo amables o siendo un poco eufemísticas. Y quizá todo esto está un poco relacionado también con las visiones o la imagen que tenemos sobre la viajera en la historia. ¿Han existido? ¿No han existido? Bueno, spoiler sí, además la profesora Polo nos acaba de hablar de ello, pero es cierto que al menos desde el nivel desde la historia siempre nos ha encantado saber qué decían otros países sobre nosotros. Y como fuente hemos utilizado la literatura de viajes o los relatos de viajes desde harto antiguo, aunque no sin ciertos problemas. Esto es un poco una historia de amor-odio, un matrimonio no demasiado bien avenido, porque una de las cosas que siempre se ha resaltado por parte de quienes han estudiado o quienes han utilizado este tipo de fuentes para hacer estudios históricos, pues siempre está el famoso problema de la objetividad, que como son escritos pensados para ser publicados y que la clara intención es vender libros, pues que tenían que salir ciertos tópicos, ¿no? Incluso los propios viajeros en época moderna o principios del siglo XIX, por ejemplo, si venían a España, pues tenían que incluir ciertos episodios que tenían que sí o sí pasar, el tema de los bandoleros. Pero la documentación de archivo cuestionaba algunos de estos tópicos, incluso los informes de las autoridades, los intelectuales que en aquel momento, veas el siglo XVIII, siglo XIX, leían estos relatos de viajes publicados, decían, oye, igual se están pasando un poco de exagerados con determinadas cosas. Entonces, desde la historia pues siempre hemos tenido este problema de la objetividad de las fuentes, si usamos relatos de viajes, si no, ¿qué podemos hacer? Con el añadido de que para la Edad Moderna, pues la imagen que tenemos en pantalla, que es ese Ulises y esa Penélope esperando, pues esa es la imagen que tenemos de cómo supuestamente es la sociedad de época moderna también, no solo de época antigua. Es el hombre viaja, el hombre explora, de hecho estoy segurísima de que si ahora pregunto, podríamos decir nombres de viajeros de la época, Atocha y Moche, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, ¿no? Todos estos nombres, pero si preguntamos por viajeras, pues ya nos quedamos un poco más sin saber muy bien qué responder. Y esto se da en cierta medida porque lo que va a suceder con las mujeres viajeras en esta época, a lo largo desde el siglo XVI, XVII y fundamentalmente en el XVIII, es que por mucho que viajen, porque lo hicieron, lo que no hacían
veces era publicar sus escritos. De hecho, probablemente la más famosa de todas estas viajeras, que fue Lady Mary Wortley Montagu, que además cuya figura se rescató, se reivindicó mucho cuando el tiempo de la pandemia, porque gracias a ella tenemos en parte las vacunas actuales, ¿no? Ella a principios del siglo XVIII se fue como acompañante teóricamente de su esposo al Imperio Otomano, era una de las primeras europeas en llegar allí y empieza a escribir cartas a mucha gente conocida. Cartas, entre ellas esta que le escribe a su hermana y en la que básicamente viene a hablar de todos los prejuicios a los que se enfrentan las mujeres que viajan y que hablan sobre ello, ¿no? Y dice algo así como que efectivamente nos encontramos en serios aprietos, grandes problemas, porque si solo repiten lo que ya se han dicho son aburridas, pero se añaden otras cosas que quizá ya saben porque han estado en el lugar o en el país en un momento distinto, porque pueden acceder a otros lugares donde, por ejemplo, los hombres no podían acceder, se las acusa de fabulosas y románticas. Y este estereotipo de señoras que viajan y se inventan cosas lo vamos a ver repetido a lo largo de toda la Edad Moderna. Y de hecho ya sigue siendo como el gran ejemplo paradigmático de lo que les pasa a muchas de estas viajeras. Y es que, aunque en su momento y en su testamento ya quiso que se quemasen las cartas, no lo hicieron, sus cartas tuvieron una gran circulación, sabemos que fueron probablemente inspiración para esas famosas cartas persas de Voltaire, para esas cartas marruecas de Cadalso, para ese formato epistolar o de género epistolar que nace entre finales del XVIII, principios del XIX, y a pesar de todo eso, a pesar de que todo el mundo la había leído en aquel momento, las cartas desde Estambul no tuvieron una edición académica hasta bien entrado el siglo XX. Y si eso pasa a la más famosa de todas las viajeras, pues imaginen un poco cómo están las demás. ¿Y dónde podemos encontrar las demás o dónde las encontramos en el siglo XVIII? En ese famoso Grand Tour. El Grand Tour que, como saben, pues era una especie de viaje iniciático, una especie de viaje de estudios diseñado teóricamente, y digo teóricamente porque esto solo duró como los 2 o 3 primeros años, para aquellos jóvenes que luego iban a formar parte de los círculos políticos de Inglaterra. Bueno, pues sabemos que a lo largo de todo el siglo XVIII Italia se convirtió en una pequeña Inglaterra, una Inglaterra 2.0, porque los jóvenes dejaron de viajar con sus preceptores y empezaron a hacerlo en familia. Y cada miembro de la familia de alguna forma emprendía su propio Grand Tour. Es cierto que pues, podemos decir los jóvenes pues a lo mejor seguían teniendo el tutor y visitaban un tipo de cosas, pero ellas hacían otras distintas. Y vamos a encontrar ejemplos sobre las nobles inglesas en el Grand Tour por muchos lados. Y también uno de ellos es pues, la historia del arte, donde, por ejemplo, aquí tienen unos cuadros, pero aquí otros. Con una salvedad, y es que la mayor parte de ellos, cuando aparecen retratados, lo hacen siempre en el exterior. Ellas, sin embargo, he ahí la diferencia y he ahí un poco donde nos sigue hablando de estos prejuicios de género, ellas suelen estar cuando están solas en el interior, aunque por las ventanas se ven esas ruinas o se ve esa Italia que van a visitar. Y un poco llegamos quizá a la cuestión que más conozco, que es la de aquellas viajeras que por diferentes razones llegaron a España. En pantalla tienen 3 ejemplos diferentes, uno del siglo XVII y otro del XVIII y uno que es de principios del XIX, es decir, de ese momento donde se está acabando la España moderna, no está llegando al final el antiguo régimen, pero todavía no hemos llegado a la época contemporánea. Quizá de la que más le puedo hablar, o me van a permitir que les hable más del caso de Lady Elizabeth Holland, porque es probablemente es probablemente uno de los más famosos que conocemos, ya que es parte de su publicación está incluso traducida o fue incluso traducida al castellano, pero que se basa en toda una serie de cuadernos y de diarios
que una vez un sobrino nieto suyo, rebuscando entre los papeles familiares, se os encontró y pensó algo así como, anda, pues es interesante esto que dice mi antepasada. Y entonces se dedicó a principios del siglo XX a editarlos, por supuesto recortando muchísimas partes y haciendo o realizando unas obras que no son palabra por palabra aquello que escribió esta mujer que visitó España entre 1802-1805. Pero claro, es que si se hubiese publicado todo, pues probablemente no habríamos visto cómo más que un diario de viajes muchas veces funciona como un cuaderno de estudio. Un cuaderno de estudio como el que tienen en pantalla. Los originales se siguen conservando en la Biblioteca Británica y son así escritos. En ellos podemos encontrar una descripción de paisaje, una descripción de paisaje, de monumento, de visita a una persona, palabras en castellano, porque en este momento está hablando, pues, por ejemplo, del algodón en Almería, pero también está hablando o incluye dibujos como esta palmera, porque está en la localidad de Elche, donde todos son palmeras, ¿no? Pero es este tipo de documentación que, bueno, entre la impresa, podríamos decir, o la documentación de archivo, claramente, pues esta cuesta un poco más de leer y sobre todo no estaba pensada para que todo el mundo la leyese. Esto es un cuaderno que muchas veces solo ella entiende alguna de las anotaciones. Y ya un poco por traer no solo ejemplos de mujeres extranjeras que viajaron, pues por hablar de la que está considerada como la primera viajera española y cuya obra se pudo observar en esta exposición que hace un par de años organizó la Biblioteca Nacional, pues les quería traer el ejemplo que también he podido estudiar de María Teresa de Silva y Palafox, a la sazón duquesa de Berwick y posteriormente marquesa consorte de Ariza, que vivió también a caballo entre finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, lo que en España se traduce fundamentalmente entre los reinados de Carlos IV y Fernando VII, con la salvedad o con el interpas de la guerra contra el francés o guerra de independencia, teniendo en cuenta que además ella se posicionó al lado de José Bonaparte. Y esto es muy importante porque cuando llegue Fernando VII se va a tener que exiliar. Y se va a exiliar, como la mayor parte de los afrancesados, a París, como Goya y todos los demás. Y una vez en París, porque también se ha exiliado junto con sus dos hijos, decide en un momento dado, pues oye, yo también voy a hacer este gran tour del que todo el mundo habla, que fundamentalmente pasa por Italia, y desde 1814 la encontramos ya fuera o viajando fuera de París, visitando París, Francia, Italia y parte del antiguo Imperio Habsburgo. Y su cuaderno se inicia de una forma, desde luego, que da cuenta o nos cuenta mucho sobre qué significaba el viaje para estas mujeres. Y era un momento muy feliz, como ella dice, además muy social, tengo a mis dos hijos, voy con dos amigos, ¿qué más puedo desear? Pues un mentor, un profesor para no perderme nada. Era el viaje en estos momentos, en este final del siglo XVIII, principios del XIX, un mecanismo para aprender, un vehículo para aprender. Y no me quería despedir de ella sin traer una cita que también encontramos en su diario y en la que probablemente todos podamos sentirnos identificados en ese momento en el que hemos tenido que dejar Roma por primera vez, ¿no? Ella va más o menos en Semana Santa, solo pasa allí 6 días y se queja diciendo que 6 días no son nada para Roma, me he molido, he corrido todo el día, no he visto casi nada. Me he ido con una pena increíble y solo me puedo consolar con la esperanza de volver otra vez. Y añade más aún, no entiendo cómo los señores de mi país, ricos como son, no vienen a Roma a admirar y tomar ideas. Perdón. Y con esto un poco acabo, o sea, simplemente quería traer un par de ejemplos de
lo que podríamos llamar las primeras turistas o esas pioneras antes de que el turismo como tal fuese concebido, que es algo que ya va a suceder en el siglo XIX. Obviamente son mujeres nobles, son mujeres privilegiadas y esto nos lleva a hablar de que, pues bueno, su número no es especialmente amplio y además los casos conocidos son muy pocos. Pero esto nos lleva a lo siguiente, son nobles, no necesitan publicar libros, no necesitan vivir de la escritura salvo en contadas ocasiones. Y esto va a hacer que la mayor parte de su documentación siga estando inédita o se conserve en diarios, en cartas, muchas veces en archivos familiares. Aún así, sabemos que fueron un verdadero revulsivo para lo que hoy llamaríamos el sector turístico, la industria del turismo, que crearon espacios de sociabilidad, que fueron las principales artífices y las principales mecenas de lugares que todavía hoy siguen siendo muy importantes a la hora de viajar o en el mundo cultural, veas el teatro, los bailes, los museos, las ruinas, pero también fueron muy importantes dentro del sistema, podríamos decir, económico y no solo del sector del lujo, sino de la industria textil, de la inmobiliaria, porque sus viajes no eran un fin de semana, ya pasaban meses y meses en determinados lugares. Y de alguna forma las podemos considerar también como las inventoras del souvenir, en el sentido de que pues compraron muchísima obra, especialmente italiana y francesa, muchísimos restos arqueológicos que también se explican o que también quizás esto sirva para explicar por qué en medio de la campiña inglesa de pronto nos encontramos pues con esas colecciones de monedas antiguas romanas que de otra forma no se entienden. Y simplemente pues hay que tener en cuenta que es cierto que en este siglo XVIII se aprovecharán en cierta medida de que son extranjeras, de que son nobles, de que bueno, que están ahí de visitas para saltarse algunas de las normas impuestas, de normas de género impuestas, sobre todo en los espacios culturales. Podrán visitar sitios que para el resto de sus congéneres pues no estaban permitidos muchas veces visitar. Y muchas gracias, espero haberme ajustado el tiempo. Sí, está bien, muchas gracias por la presentación. Pasamos, por lo tanto, a Sara Prieto García Cañedo, profesora titular en el Departamento de Filología Inglesa y miembro del Instituto Universitario de Investigación y de Estudios de Género. Centra su principal línea de investigación en la literatura de la Primera Guerra Mundial, con especial atención al reportaje de guerra y a la escritura testimonial de ese periodo. Interesada en los discursos contemporáneos sobre género, política y conflicto, también investiga sobre la experiencia de las viajeras anglófonas por España. Es autora, entre otros, del libro Reporting the First World War in the Liminal Zone, British and American Eyewitness Accounts from the Western Front, un libro que destaca por haber recibido el premio de investigación Enrique García Díez en el 2018 y después como primer premio en el 2020 por la ES Cultural and Area Studies. Su presentación lleva el título Rutas olvidadas, viajeras anglófonas por la periferia española. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucrecia. En primer lugar, bueno, se me oye bien, se ve en la pantalla bien, todas estas cosas que comprobamos siempre antes de empezar en el mundo virtual. Bueno, quiero comenzar la intervención agradeciendo al grupo de trabajo Turgen, la invitación y en especial a Margarita Capdepont, que ha sido compañera del proyecto del que voy a hablar brevemente hoy y espero que sea compañera del proyecto del que también voy a hablar brevemente hoy, ¿no? Agradezco también a las personas conectadas. La verdad es que estoy impresionada del número de asistentes y participantes. Y también a las compañeras de mesa este ratito para charlar de este tema que a mí personalmente me apasiona en un ambiente que considero distendido y celebratorio a pesar de las constricciones que nos crea el webinar y también la oportunidad de charlar sobre esto desde disciplinas vecinas, hermanas, que a veces estamos en el piso de arriba o en el edificio de enfrente, como en el caso de Teresa, que sé que estuvo por la Universidad de Alicante un tiempo. Estamos haciendo cosas parecidas y a veces no lo sabemos y tenemos que encontrarnos en otros espacios, ¿no? Como ha comentado Lucrecia, procedo del ámbito de la filología inglesa
y mi investigación ha estado atravesada por las intersecciones entre la literatura y la historia. Desde siempre me ha interesado la experiencia del texto en su contexto y eso me ha llevado a trabajar principalmente con textos escritos en primera persona a partir de experiencias de viaje personales. Primero, centrándome en la experiencia de una serie de autores y autoras como testigos de la Primera Guerra Mundial y después pasando a un tema más alegre, que fue el de la experiencia de viajeros y viajeras en España. Nos podríamos preguntar entonces cómo he llegado yo a este webinar sobre las mujeres viajeras en la configuración histórica del turismo y las aportaciones y su influencia, ¿no? Una nunca sabe cómo plantear estas cuestiones cuando es un público desconocido, unas compañeras de mesa conocidas o desconocidas, algo que sale así un poco en un vacío y lo que voy a hacer es plantearles un viaje, porque además soy la última en hablar y voy a intentar hacerlo un poco más liviano, por lo que vamos a imaginarnos que adopto el papel de guía turística en el que les voy a invitar, o las voy a invitar, porque creo que somos casi todas mujeres, a una serie de paradas en distintas fases investigadoras que nos llevan hasta esta cuestión de la periferia española y del turismo, ¿no? Todo este viaje comienza en el año 2018-17, porque realmente la solicitud fue en el año 2018, con el proyecto, Atlas, American Travel Literature About Spain, financiado por el Vicerrectorado de Investigación. Este fue un proyecto local que estuvo truncado por la pandemia. La solicitud fue en el año 2018, se concedió en el 2019, nos dieron una extensión, pero muchas de las actividades que queríamos hacer pues no se pudieron hacer, entre ellas un congreso interdisciplinar que lo hicimos online, pero bueno, que no creo a lo mejor las sinergias que queríamos, ¿no? En el año, una vez finaliza este proyecto, en el congreso de junio del 21 hacemos una mesa redonda en la que participan una serie de personas, también como público, para preguntarnos un poco cómo podemos ampliar este marco del proyecto, porque estaba formado por investigadoras e investigadores, 4 investigadores de la Universidad de Alicante. Entonces, solicitamos financiación a la Generalitat Valenciana para crear el proyecto AWESOME, American Women Exploring Spain, Open Multimedia Encounters. Este proyecto fue exitosamente financiado en la convocatoria de proyectos emergentes del año 2021. Comenzamos en enero del 2022 y finalizó en noviembre del año pasado. Este proyecto sí que tenía ya una dimensión más amplia, éramos 7 investigadoras e investigadores, la mayoría procedentes del ámbito de la filología inglesa, pero incorporamos también a una persona de antropología, una persona de informática y una persona de geografía, que es la compañera Margarita Capdepont. La principal contribución de este proyecto fue el portal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Viajeras Estadounidenses Explorando España. A continuación les enseñaré un poco más en detalle el portal. En él hemos incorporado a 10 autoras estadounidenses. En 2 años fue un poco lo que nos dio tiempo a hacer, en el cual presentamos brevemente su biografía y algunas otras cuestiones que les voy a mostrar a continuación. Estos son unos pequeños minutos promocionales en caso de que alguien tenga interés en visitar el portal. A la izquierda tienen el QR y a la derecha tienen la web del proyecto AWESOME por si quieren ver un poco más quién forma el equipo, algunas de las actividades que llevamos a cabo y un poco pues cómo finalizó todo, ¿no? Vamos a ver en detalle el portal porque aquí están algunas de las cuestiones que quiero explicar a lo largo de los próximos minutos. Si ustedes visitan el portal, bueno, a raíz de lo que acaba de decir María Teresa, no me ha dado tiempo y tampoco quiero andar moviendo pantallas, pero si van a la sección de imágenes, en las imágenes de Ines Haynes Gilmore Irwin verán una foto de su diario en el cual hace una lista de las cosas que se compró en España, entre las que están para declarar en aduanas, y dice, las compras son un chal, 2 peines, una mantilla negra, una mantilla blanca, un abanico y unos pendientes, ¿no? Entonces, cómo hacen acopio de todas estas. Es que lo estaba comentando lo de los souvenirs y me he acordado de esa imagen que la podía haber captado. Bueno, vuelvo al portal. Si ustedes hacen clic en el catálogo, en la parte de los perfiles de autoras,
se abre una página similar a esta en la cual están listadas las 10 autoras que trabajamos, ¿no? Como he comentado anteriormente, abordamos su biografía, una breve introducción a las mismas en español y en inglés, los lugares relevantes que visitaron y incorporamos también pequeños fragmentos representativos de sus experiencias en España. Lo que nos interesa para esta charla son los lugares relevantes que vamos a ver a continuación. Comencé la investigación pensando en esas rutas más tradicionales que serían las de la España exótica. De hecho, el proyecto de Atlas, el título oficial era La España exótica, viajeros, en este caso eran viajeros y viajeras, norteamericanos por la península, ¿no? Usábamos esa idea de la España exótica, que es simplemente esa ruta tradicional de las visitas por el sur, que sigue la huella, como veremos en unos minutos, de Washington Irving, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de Maud Howe Elliott, que como verán en la pantalla, pues sigue su ruta tradicional, entra por Gibraltar, visita Ronda, Sevilla, Córdoba, Granada, Madrid y Toledo. No se molesta, a pesar de que es una entusiasta del arte español, no se molesta en visitar ningún otro lugar que se salga de esa ruta de los grandes espacios, ¿no? Extensamente estudiados en la literatura de viajes escrita por hombres y por mujeres. Disculpe. Sin embargo, mientras íbamos leyendo, o bueno, esta ruta tradicional, esta ruta tradicional, conocida como la ruta romántica, se centra sobre todo en Andalucía. Algunas visitan Madrid y Toledo, no todas, pero Andalucía es como esa región que ocupa el imaginario colectivo. Y estos textos suelen estar repletos de los típicos estereotipos, flamencos, toros, bailaoras, gitanos, bandoleros y toda la imagen que configura, ¿no? esta visión romántica. A su vez, la descripción de la arquitectura está marcada con rasgos de ese exoticismo, de ese orientalismo. De hecho, la autora que estaba comentando ahora mismo, Maud Howe, visita Tánger y las comparaciones que hace de Tánger y Andalucía son muy similares. Por supuesto, la herencia árabe está muy vigente y lo que señalan en esta ruta romántica o en esta ruta tradicional es esa visión tan de las 1001 noches, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la descripción que tiene de su experiencia en la visita a Granada, ¿no? The Gypsy Cave in the Mountainside, la cueva gitana en la montaña, donde los bailarines, no sé cómo lo traduciríamos, del pasado y los bailarinos del futuro fue suficiente, o was worth a trip to Granada, ¿no? Fue suficiente para viajar a Granada. Esta ruta tradicional o esta ruta romántica la mayoría de ellas estaban inspiradas, por un lado, en los relatos de los viajeros anteriores, como es el caso de Washington Irving, ¿no? La influencia sobre todo de Washington Irving, pero también de otros autores, y también en guías de viaje como la famosa Baedeker, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y en la imagen ven, esta creo que es de la edición de 1908, hay una edición de 1898, ¿no? En la que además la guía, además de cumplir la función práctica de explicar un poco la Lonely Planet de hoy en día, dónde debían ir, dónde debían quedarse, contribuía a construir la visión exotizada y predefinida del sur de España. Se describe, en palabras textuales de la propia guía, como un espacio a medio camino entre la cultura europea y la africana. La edición de 1898, por ejemplo, dedica la sección 5 al viaje por Andalucía y sugiere visitar Gibraltar, Ronda, Sevilla, Granada, Córdoba y Tánger, que es precisamente la ruta que sigue Maud Howe, ¿no? Además, en estas viajeras vemos también, sobre todo las que viajan por el sur de España, algunas de ellas se atreven a criticar el turismo incipiente que encuentran. Vemos los primeros ejemplos de Tourists Go Home, a pesar de que ellas mismas eran unas turistas, ¿no? Cuando Irving visita la Alhambra y vive en España, la Alhambra estaba completamente abandonada.
Sin embargo, estas autoras ya aparecen o visitan este y otros monumentos en un momento en el que se han empezado las obras de restauración y, por tanto, empiezan a molestarse por la afluencia de viajeros en estos espacios, como vemos en la siguiente cita de Fanny Bullock. A ver, me estoy liando. Tales comentarios que oye la viajera Fanny Bullock Workman a finales del siglo XIX en el Patio de los Leones, tales comentarios son suficientes para provocar un chasquido de rabia en las mandíbulas cuadradas de estas pintorescas bestias históricas y hacer que uno desee que la iniciativa de las agencias de turismo y las compañías de vapores no hubiera hecho que Granada fuera tan accesible para el filisteo viajero. Critica, no es la única autora que lo critica esa presencia de viajeros, turistas, no con esa noción del siglo XVIII del viajero, como la experiencia del viaje, como el viaje como experiencia formativa, sino una especie de visión de personas que van, se sacan la foto, mandan la postal, hacen el dibujo que tengan que hacer y se van, ¿no? Entonces empiezan a criticar ese auge del turismo incipiente. Sin embargo, en la lectura de los textos nos encontramos también con que las autoras, muchas de ellas, o varias de ellas, de las que están incorporadas en Awesome y otras, muchas, siguieron otras rutas. Por ejemplo, es el caso de Fanny Bullock Workman, a quien acabo de mencionar, ¿no? Que entra por los Pirineos en bicicleta, está traducido su libro de viaje a España en bicicleta, entra por los Pirineos y visita Portbou, Figueres, Girona, Barcelona, viaja por todo el arco mediterráneo hasta llegar a Cádiz, se adentra por Jerez, Sevilla, Mérida, Carmona, Córdoba, Toledo, Aranjuez, sube por Castilla, León y llega hasta Aragón y vuelve a salir por Euskadi, ¿no? Entonces, este es otro caso, es el de la autora Catherine Lee Bates, que hace todo por ejemplo, la zona norte, ¿no? La zona norte, la ruta más peregrina, la que da la peregrinación al Camino de Santiago hoy en día, que también hacen autoras como Edith Wharton, ¿no? Siguen una ruta románica, una ruta gótica, en la que pretenden alejarse de esa visión de la España más exótica del sur, ¿no? Y en nuestra investigación, entonces, nos dimos cuenta de que aparte de centrarnos en rescatar esas rutas tradicionales, podríamos centrarnos en explorar aspectos más locales, ¿no? Más locales y más olvidados. Este logo es un logo in progress, porque como no tenemos financiación, pues lo he hecho yo misma de momento. Y sería como la segunda parte de Awesome, que es Awesome CV, en el cual a finales de 2024 finalizamos Awesome e iniciamos unos nuevos proyectos en los cuales una de las preguntas que nos planteamos es cómo fue el paso de estas autoras por la Comunidad Valenciana. ¿Por qué nos interesa la Comunidad Valenciana? Porque es uno de los principales destinos turísticos en la actualidad, pero en aquel momento estaba completamente olvidado por las rutas de las autoras y la visión que presentan de esa Comunidad Valenciana y de todo el arco mediterráneo difiere radicalmente de la visión que tienen los turistas que vienen hoy en día, ¿no? Entonces, aquí el logo en grande. ¿Qué es lo que nos planteamos en esta nueva edición de Awesome? Ampliamos el marco geográfico y temporal. Nos pasamos de las autoras estadounidenses a las autoras anglófonas. Queremos incorporar también la perspectiva de autoras anglófonas y queremos movernos desde el siglo XVIII hasta 1950. ¿Por qué 1950? Bueno, estamos en un grupo de turismo y género, con lo cual me imagino que casi todo el mundo sabe que el boom del turismo en España, los turoperadores surgen en ese momento, entonces queremos ver cómo era el turismo antes del comienzo de la ruta de sol y playa que todos conocemos hoy en día, ¿no? La pregunta es ¿qué pasó antes? En esta propuesta prestamos especial atención a la Comunidad Valenciana, pero queremos también incorporar otras rutas. Y nuestra propuesta sigue siendo interdisciplinar, pero además ampliamos el marco, puesto que hemos incorporado a más gente del sector turístico, Elisa Rico, Alfredo Ramón y Extensión Padilla, de la Universidad de Alicante, trabajarán con Margarita, y hemos incorporado también a una historiadora del arte, que es Sofía Albero. Como digo, seguimos con la propuesta interdisciplinar y tenemos cuatro objetivos principales, ¿no?
El primer objetivo es el aspecto más filológico, ¿no? Ampliar el conocimiento sobre las viajeras anglófonas y su relación con la Comunidad Valenciana, donde seguiremos identificando y rescatando los textos inéditos o poco estudiados de estas autoras, destacando su valor cultural, histórico y literario. Traduciremos, esperamos, al español y al valenciano y catalogaremos estos fragmentos de textos para su publicación. Esperamos. ¿Desde qué perspectivas vamos a trabajar? Queremos integrar las perspectivas interdisciplinares para ofrecer una visión multidimensional del legado de estas autoras. ¿Qué quiero decir con esto de la visión multidimensional? Pues queremos no solo ampliar el portal de la biblioteca virtual, que por cierto creo que ha sido una de las cosas que más impacto ha tenido de todo lo que he hecho en mi vida. Tiene no sé cuántos miles de visitas, ahora mismo no tengo los datos en la cabeza, pero bueno, queremos hacer una exposición que combine material de archivo y objetos relacionados con las experiencias de viaje y queremos diseñar y publicar mapas interactivos literarios, georreferenciados, que conecten las rutas descritas por las viajeras con lugares emblemáticos de la Comunidad Valenciana y otras partes de nuestro país. Justo esta tarde nos ha llegado a la Universidad de Alicante un portal de geología, en el que geolocalizan determinados espacios de la Comunidad Valenciana. Nosotros haríamos lo mismo con los lugares descritos por las autoras, ¿no? Queremos crear y difundir recursos digitales de acceso abierto vinculados a la experiencia de las autoras, ampliar el portal multimedia de Awesome alojado en la biblioteca, diseñar actividades educativas, que ya hicimos en la primera edición, y queremos hacer algo que no hicimos, bueno, hicimos con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, pero queremos contribuir a fortalecer la colaboración institucional y cultural con instituciones locales y nacionales para apoyar la difusión del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Queremos que lo que hacemos llegue a ayuntamientos y a entidades locales para que lo puedan difundir si quieren y utilizar si quieren, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por medio de grupos de trabajo entre las distintas disciplinas, organizando las autoras y los textos. Esto ya hemos empezado, ya estamos trabajando en el Excel y después haremos una selección de los lugares y la vinculación de las referencias geográficas, culturales e históricas, ¿no? Esto, por ejemplo. La pregunta que nos surge es qué hacer desde el turismo, ¿no? Pues, por ejemplo, en la ruta de Levante, que tienen aquí un ejemplo de Isabel Romer viendo Alicante y Cartagena desde el barco. ¿Qué vieron? ¿Cómo lo vieron? Isabel Romer hace referencia a Morella. Morella es un pueblo en la provincia de Castellón que tiene 2.494 habitantes en la actualidad. No sé los que tendría en 1842 cuando Isabel Romer lo describe, ¿no? ¿Qué podría explotarse este aspecto? ¿Qué nos indican estas referencias a un punto geográfico que no entra quizá en la ruta tradicional del viajero contemporáneo, ¿no? Entonces, queremos contribuir al rescate de esas rutas olvidadas. Otro ejemplo, Julia Clara Byrne, en Cosas de España, Illustrative of Spain and the Spaniards, en 1866, escribe sobre la industria de la minería en la región de Asturias, en las regiones asturiana y gallega. ¿Se puede vincular a proyectos existentes estas referencias? Proyectos existentes como, por ejemplo, el Museo de la Minería en Asturias. Pues son algunas de las preguntas, ¿no? Esas rutas olvidadas, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo las integramos? Una vez que tengamos las rutas, la idea es efectivamente integrarlas para trabajar con diputaciones, ayuntamientos, marcas tipo Costa Blanca, para promover un turismo más cultural y más sostenible, especialmente en espacios como la Comunidad Valenciana, donde se ha trabajado o donde la explotación que existe es la de ese turismo que ya he mencionado antes de sol y playa, ¿no? Entonces, podemos ofrecer estas rutas para prestar atención al patrimonio, para prestar atención al paisaje que describen, quizá integrarlo con otras rutas como esta de la geología que acabo de descubrir. Y, por ejemplo, podemos prestar atención a la gastronomía, ¿no? Tenemos un libro en nuestro corpus que es The Feast of Autolycus, The Diary of a Greedy Woman, el diario de una mujer greedy, ambiciosa, ¿no? De Elizabeth Robbins Pennell, que también vino a España en bicicleta. Y lo que ven en la imagen es una cita en la que dice: podrías viajar a España y encontrar que la cocina del país ha calumniado cuando comes poulet au riz a la español, pollo al arroz a la española. Vamos a ver la descripción. Pollo cocinado en una marmita con arroz, alcachofas, pimiento rojo y pimiento verde y aceite. ¿Qué está describiendo? Una paella.
¿no? Lógicamente esas alcachofas puede ser, no es un arroz con pollo, parece que está describiendo un tipo de paella, ¿no? Dice, y servido en esa misma marmita, ¿no? En esa bendita marmita que se puede comprar en Londres si quieren, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con estas recetas, ¿no? Ella escribe no solo sobre España, pero incluye varias recetas, incluye un capítulo de ensaladas de España. Aquí habla de cómo se sirve el pescado, ¿no? ¿Qué podemos explotar desde ese punto de vista gastronómico-turístico? Pues se puede hacer con la Feria de Gastronomía de Alicante u otros proyectos que tenemos por aquí. Se puede integrar esa visión de nuestra gastronomía, ¿no? ¿Cuál es el problema en el que nos encontramos? Estos son todo ideas maravillosas, pero en términos económicos ahora mismo no tenemos dinero. Si esto fuera un free tour, ahora pasaría la gorra y les diría que hicieran ustedes sus donativos por la ruta turística que acabo de realizar. Pero esto es una propuesta de proyecto que ahora mismo carece de financiación. Estamos a la espera de la resolución de los proyectos consolidados de la Generalitat Valenciana. También estoy implicada en otro proyecto liderado por profesorado de la Universidad Pablo de Olavide, que ha concurrido al Plan Nacional, que también esperamos obtener financiación, pero de momento esto es un proyecto en el que vamos trabajando pues, con presentaciones tipo esta, ir rellenando el Excel para si llega el dinero poder ponerlo en marcha, pero por ahora pues son todo simplemente deseos y anhelos, ¿no? Esto es todo por mi parte, no sé si me he pasado, si me he quedado corta, pero bueno, tienen ahí mi correo electrónico y mis contactos en redes por si quisieran seguir la conversación en otro momento y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo, independientemente del tiempo, a veces creo que es mejor que habléis vosotros unos minutos más para concluir el discurso y para que bueno, sea más claro antes de que dejarnos después corto. Así que bueno, el tiempo os habéis ajustado a todos, más o menos no importa. Voy a hacer unas consideraciones así transversales y después espero que haya alguna pregunta, alguna consideración por parte de nuestros asistentes. En primer lugar, quizás la primera reflexión que es interesante es ver cómo las mismas fuentes, ¿no? Los diarios de viajes se puedan estudiar, investigar, emplear, aprovechar desde diferentes puntos de vista. Bueno, yo también, pues siendo un poco geógrafa, tenía y más de la cartografía ha sido muy, muy curioso, pues interesante, más, ¿no? Con esa profundización en la visión histórica y, bueno, pues también con la filología. Al final, las fuentes que hemos empleado, bueno, también el título del seminario son las fuentes, los diarios de viajes, y cada una pues aporta una visión territorial diferente, ¿no? Pues puede ser más con una cartografía, con una visión más, ¿no? Más, un respiro más mundial, como en el caso de las viajeras o de las representaciones cartográficas, o con una lupa un poco más atenta, pues en el caso tanto de la historia como de la visión filológica, es decir, que al final también es geografía, ¿no? Ver cuáles son los elementos territoriales que se pueden, que identifican el territorio, que de alguna manera la caracterizan. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que ha quedado claro que somos, bueno, tenemos fuentes y aunque la metodología de investigación cambia, bueno, pues tenemos mucho en común. Esa es una consideración, ¿no? Con una visualización diferente, pero en general, bueno, pues son todas viajeras que de alguna manera han intentado reivindicar su ser en el mundo. No sé si hay alguna pregunta, hay alguna, bueno, alguien que quiera intervenir o hacer alguna consideración. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todas las fuentes por estas maravillosas ponencias. Mi pregunta iría hacia la profesora María Teresa. No sé si podría profundizar un poquito sobre esa creación de los souvenirs que dice que hacen las viajeras cuando realizan el Grand Tour. Gracias. Gracias por la pregunta. Pues a ver, esto es algo que se ha estudiado, que lo están estudiando sobre todo las historiadoras del arte desde el punto de vista que también últimamente el Prado lo está haciendo mucho, ¿no? El tema de las mecenas, el tema de, bueno, quién paga y quién mueve según qué cosas. Muchas veces cuando nos dedicamos o pensamos en estas mujeres, pues a lo mejor nos viene a la mente
como los Bridgerton, ¿no? Se dedicaban a tomar té y a criticar y a comer pastas. No, en realidad todo lo contrario. Bueno, también comían té y criticaban y hablaban de vestidos, pero ellas también de alguna forma van a querer demostrar que han estado allí, que entienden de lo que se está hablando, de lo que de lo que han visitado, de lo que han visto. Y no solo las vamos a encontrar, pues eso, comprando muchas monedas, muchos hallazgos arqueológicos, también las vamos a encontrar, por ejemplo, muy relacionadas con el tema de los minerales. Quiero decir, yo he leído en la parte de los viajes de Lady Holland por Italia, páginas y páginas hablando de rocas, o sea, de decir, pero por favor, señora, cállese, porque ha visitado un gabinete, porque ha visitado o ha estado con un geólogo muy importante y claro, es su forma de aprender y de demostrar un poco no solo que han estado allí, sino que le gusta el tema, etcétera. Entonces, eso es muy interesante. Luego, es algo que también ha dicho Sara, ¿no? El tema de la cocina, pues por ejemplo, simplemente la primera receta de helado que se tiene fue hecha en Inglaterra. Parece ser está basada en una receta española que fue llevada por Anne Fanshawe en el siglo XVII. Ella tiene un recetario que se conserva en la Wellcome Library, creo, que pasa por ser la receta de helado más antigua de todo el Reino Unido. Y el helado, o sea, obviamente es de estos pozos de nieve y de toda una serie de inventos culinarios, ¿no? Pues que había en España. Entonces, se llevan muchas cosas y adoptan muchas prácticas. Algunas son, pues, que incluso pueden pasar por anecdóticas, otras no tanto. En el caso, por ejemplo, también de Lady Holland y de muchas otras, se llevan plantas. Claro, o sea, nosotros pensamos en las plantas como algo bonito, las flores, etcétera, pero para ellas también era algo medicinal, era la farmacopea. Entonces son toda esta serie de souvenirs o de prácticas que van desarrollando. Entonces es verdad que hay desde tantos puntos de vista que ahora sabemos, ¿no? O ahora empezamos a intuir lo importante que fue esta cultura, entre comillas, del souvenir, ¿no? Por hacer la broma o de cosas que importan de otros países. Pero ya digo que esto es algo que sigue en construcción muchas veces. No sé si te he resuelto la duda o ha sido peor. Muchísimas gracias, muchas gracias, sí. Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta. María Ángeles López. Hola, buenas tardes. Gracias por vuestras ponencias. Mi pregunta iría dirigida a Bárbara Polo porque estoy investigando la época del siglo XVI-XVII y quería preguntarte si has encontrado alguna mujer más que fuera viajera, no desde el punto de vista de la cartografía, sino que viajara, porque yo la verdad es que he registrado muchas cosas por ahí y solo he encontrado la monja alférez Catalina de Erauso, que nació en San Sebastián en 1592 y que viajó y cruzó el Atlántico, pero de esa época no he encontrado a nadie. Esa es una pregunta. Y luego la otra pregunta es ¿por qué nombras a Isabel de Castilla si de verdad tienes tantas evidencias de que esta mujer contribuyó más allá de guardar los mapas que había de la época, que sobre todo, ¿no? Castilla estaba más centrada en el Mediterráneo, porque luego todo el conocimiento sobre África y demás era la escuela de Sagres, ¿no? La que tenía todo el conocimiento de toda la península ibérica en cuanto a cartografía, ¿no? De hecho, en el Centro de Interpretación Promontorio de Sagres en Portugal puedes ver todos los mapas del siglo XV que Enrique el Navegante trae hasta allí de genoveses, etcétera. Entonces, es que no tenía ni idea de que en Castilla hubiera tantos conocimientos de cartografía como para considerar a esta mujer importante en ese aspecto. Muchísimas gracias, María Ángeles. A ver, no contamos con mucho tiempo, pero puedes contactarme también para hablar. De mujeres que cruzaron el Atlántico ya hay varios casos estudiados, sobre todo desde la Universidad de Valladolid, porque yo ya empecé a trabajar con la cartografía
colombina en esa época. Algunas que cruzaron de las primeras el Atlántico fueron Isabel de Barreto, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que se las nombra en la... Bueno, ya sabes que cuando hacían un viaje, ellos después pasaban un examen ante, bueno, ante la Inquisición, ante la corte, ante la corona, entonces debían responder todos una serie de preguntas. Y en esa serie de preguntas decían, pues, ¿con quién ibas? Pues que iba con fulanito y tal. Entonces, se sabe que había mujeres, por ejemplo, como Isabel Barreto o la que has nombrado, Catalina de Erauso, que es una de las más famosas, pero después ya se incluyen mujeres porque ya actúan como virreinas, en el momento que se ponen los virreinatos. Entonces, está el papel de las virreinas dentro de la sociedad allí en América y que van desde, bueno, todavía no es España, desde Castilla o desde otras partes o desde otros reinos. Y después, Isabel de Castilla es importante porque, aunque se habla de la Escuela de Sagres, que todavía no se han confirmado los orígenes de la Escuela de Sagres, o sea, como se perdió mucha información en el terremoto de Lisboa y demás, siempre ha quedado un poco así divagado en el espacio y tiempo, pero Isabel de Castilla es importante porque es la primera persona que hace caso a Fonseca. Fonseca es su confesor, pero además es la persona a la que le encarga guardar todos los mapas que se van a ir haciendo desde 1492. Y gracias a eso forma la Casa de Contratación de Sevilla, que será el centro principal donde se cree el centro de cartografía de Castilla, por decirlo así. Y a partir de esa época, en 1500, se empiezan a crear los padrones reales para navegar, que es un mapa general que se iba actualizando con todos los, así a grosso modo, que nos daría para hablar un rato. Pero sí, Isabel de Castilla es la gran propulsora de todo eso, no es Fernando. Siempre se habla de Fernando Isabel, pero en realidad la que tiene el dinero y la que tiene el apoyo de la corte es Isabel. Fernando, al final, es el rey de Aragón. Son instituciones independientes. Pero ya te digo que me puede... ¿Tienes el micrófono cerrado? Vale, muchas gracias por la Pero información. bueno, me puedes contactar, sin problema, y podemos hablar sobre ello. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Vale. Pues yo, viendo que nos faltan un par de minutos y también creo que estamos en tiempo. Quiero una vez más agradecer todas vuestras intervenciones, por puesto, bueno, vuestro tiempo y participación, sobre todo, porque siempre eso se hace un poco para difundir. Y desde luego a Sara quiero desearle suerte con los proyectos y con las convocatorias, porque creo que bueno, siempre es un reto, ¿no? Nosotros queremos bueno, hacer más, investigar más, pero bueno, siempre tenemos que tener algún tipo de fondo y de respaldo para poder acceder, para poder comprar, para poder viajar y difundir. Así que bueno, pues esos tipos de espacios así virtuales nos ayudan por lo menos a promocionar lo que hemos hecho. Y si no hay más preguntas, pues yo quiero una vez más agradecer, desearos suerte y nada más, que tengáis un feliz día de la ciencia, de la niña, de la mujer en la ciencia y bueno, pues que sigamos así. Nada más. Muchas gracias a todos.